Dios les bendiga en esta noche. Este es su hermano Pastor Ronald Vélez. Me gozo en poder compartir con ustedes estas enseñanzas de la palabra. Me gustaría hablar de un tema poco comprendido y muchas veces no muy explicado, y es del Espíritu Santo. En Evangelio según San Juan, capítulo 16, el Señor le da una promesa a los discípulos. Y en el versículo 13 le dicen de Juan 16: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí nosotros nos damos cuenta que nosotros tenemos un privilegio y una oportunidad y una ventaja que no tenían las personas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifestaba en ciertas personas y el Espíritu Santo no habitaba dentro de las personas, sino que el Espíritu Santo venía y usaba a las personas y ya. Y no digo que se iba, porque el Espíritu Santo es Dios y Dios no se puede ir, pero el Espíritu Santo seguía funcionando, haciendo la obra de Él, pero no en la forma tan interna como la hace ahora. En el Antiguo Testamento el hombre funcionaba bajo la ley, y bajo la ley era requerimientos de esfuerzo que la persona tenía que hacer para agradar a Dios, ¿ves? Mientras que Dios entendía que nosotros no podíamos agradar a Dios, pero Dios quería que nos diéramos cuenta del fracaso del hombre en tratar por esfuerzo personal de agradar a Dios. Nosotros no tenemos las cualidades ni las capacidades para agradar a Dios. Entonces, desde Adán y Eva, cuando Dios hizo al hombre, Dios puso espíritu de vida en el hombre, pero el Espíritu de Dios estaba en el hombre. Y el Espíritu de Dios se comunicaba con el hombre a través del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? Que el hombre podía sentir esa comunión, esa relación con Dios, porque el Espíritu Santo lo capacitaba para relacionarse con Dios. Se puede decir, esto es bien profundo y difícil de entender cómo funcionaba el Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? Hasta mi capacidad voy a hablar, ¿verdad? Como siempre digo, todos vamos añadiendo, ¿verdad?, el conocimiento, porque el conocimiento es repartido en la iglesia de Jesucristo, y todos vamos añadiendo nuestro granito hasta que completamos el conocimiento para que el cuerpo de Cristo llegue a una perfección del conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que al Adán y Eva pecar y ser sacado de vuelta, una de las cosas que perdieron es que ya el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos. El Espíritu Santo se tuvo que apartar de ellos, a salirse. Ya el Espíritu Santo empieza a operar desde afuera, ya no opera desde adentro como operaba. Al nosotros aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces recuperamos esa parte que Adán y Eva perdieron, que es el Espíritu Santo dentro de ellos. Ahora el Espíritu Santo, Dios dice que enviaría el Consolador, el Espíritu Santo, el cual nos enseñaría todas las cosas de Dios. Entonces, si usted va a Primera de Corintios, capítulo 2, dice, Primera de Corintios capítulo 2 dice que en el versículo 1 Corintios capítulo 2 versículo 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dios nos revela las cosas a nosotros por el Espíritu. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que por medio del Espíritu Santo es revelarnos a nosotros, o sea, abrir nuestro entendimiento espiritual
por el Espíritu Santo para que podamos entender las cosas de Dios. Ahora, la revelación de Dios es gradual porque en nuestra capacidad humana no podemos entender plenamente o completamente las cosas de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos va dando pequeñas porciones de conocimiento a cada uno. Unos reciben un nivel de revelación, otros reciben otro. La revelación de Dios no es para una sola persona ni completamente en una persona, porque Dios no quiere que nos gloriemos y es con lo poco. Hay gente que saben que uno se sorprende con el conocimiento de Dios que tienen, pero sin embargo el conocimiento de Dios es tan profundo que comparado con todo el conocimiento de Dios, lo que ese hombre ha recibido o esa mujer es muy poco. Pero Dios no quiere que el conocimiento sea dominado por uno solo. Por eso dice que la revelación de Dios, y dice, porque la profecía no es de interpretación privada. O sea, que lo que Dios le revela al hombre, Dios le revela a otro hombre otra porción. A Isaías le dio una porción y a Jeremías le dio una porción. Por eso usted busca toda la revelación de la Biblia y tenemos que ir conectando todos los libros de la Biblia y ahí entendemos algo de Dios que está disperso en toda la Biblia. Dios se lo dio a diferentes hombres porque Dios no quiere que un hombre se sienta que es el dueño de la revelación de Dios. Tenemos que tener cuidado. Por eso es que cuando usted ve a algún maestro de la palabra o algún hombre de Dios que se predica y habla como que él tiene todo el dominio de la palabra, que él es exclusivo, ya está en peligro, ¿verdad? Y hay que orar por esas personas. Pero dice, hablándole Pablo en Corinto a la iglesia, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, dice en el versículo 12 de 1 Corintios capítulo 2, sino que el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice que el Espíritu da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de las cosas de Dios. Si no hubiéramos recibido el Espíritu Santo, no pudiéramos entender la palabra, no pudiéramos tener el conocimiento y la revelación que Dios da en su palabra. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ve? Entonces, dice, en el versículo 16 de 1 Corintios 2 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo en nosotros? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que hace viva la palabra en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos da el conocimiento de la palabra. Y el Espíritu Santo es el que nos da fe por medio de la palabra de Dios. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios todos los días y pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación en la palabra. No para saber más que los demás, no para demostrar lo mucho que sabemos, sino dice para la edificación de unos a los otros. Ningún ministerio, ningún don es para beneficio personal. No es para utilizarlo para hacer dinero. No es para utilizarlo para hacerme famoso. No es para impresionar a otras personas. Ya eso es un espíritu que no es de Dios. Sino que con la cabeza, bajando la cabeza, decir, hermano, voy a permitir que Dios me use para la gloria, para el beneficio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, se nos dan dones, pero no como lamentablemente lo usamos para que la gente sepa cuán espirituales somos. No, se nos dan los dones. Por eso el don no hace perfecto a nadie. El don no hace perfecto a nadie. Por medio del don, Dios revela las intenciones y los pensamientos del hombre, para que entonces, ¿qué? Por medio de ese conocimiento de nuestra condición y del propósito de Dios, nos humillamos y seamos edificados por la palabra de Dios y seamos transformados
por la palabra de Dios. El don en mí mismo no me transforma, pero cuando un hermano me ministra la palabra de Dios por medio del don, la palabra de Dios que es ministrada por medio del don me edifica a mí y me transforma y me cambia. Pero el don no me cambia a mí mismo, sino que por eso el hermano me ministra por medio de su don, del Espíritu Santo, me ministra la palabra y la palabra me cambia, me transforma y me santifica. Yo le ministro al hermano y el hermano es edificado porque cuando va a la palabra le confirma lo que yo le he dicho en el ministrado en el don. Y entonces eso lo lleva al arrepentimiento, eso lo lleva a la humildad, eso lo lleva a la humillación y a la búsqueda de Dios. Pero el que tiene el don no lo santifica. Porque lo que me santifica, dicen en Juan capítulo 17, Jesús dijo, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Lo que santifica y lo que cambia es la palabra. No es el don. Por eso usted puede tener el don, pero usted está en un proceso de cambio, de transformación. Entonces, ¿qué sucede? Que por eso cada día dice, Santiago dice, no seamos oidores olvidadizos que somos, dice, como el que se mira en un espejo y ve su apariencia y luego se aleja del espejo y olvida cómo era. Por eso tenemos que cada día mirarnos en el espejo de la palabra para que el Espíritu Santo nos ministre, porque el Espíritu Santo nos fue dado para capacitarnos para la administración a otros. Dice, porque cuando dice en el libro de los Hechos, no mováis de Jerusalén hasta que seáis revestidos del Espíritu Santo y me seréis testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces seremos testigos. El Espíritu Santo nos capacita para predicar, para ministrar, y los dones fluyen a través de nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Ves? Dios habita dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo, y es extraño, Dios habita dentro de nosotros. Mas sin embargo, a través del Espíritu Santo, pero también Él está y llena todo el universo. Y Dios habita completamente por medio del Espíritu Santo en nosotros, porque dice que el Espíritu Santo no puede venir en medidas, por chispitos dentro de nosotros, por poquito. Te voy a dar un chispito de mi Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo está o no está. Por eso dice, en Romanos dice en capítulo 8, y si en alguno no mora el Espíritu de Dios, el tal no es de Dios. Entonces dice, gloria a Dios. Entonces dice, no lo encuentro el versículo, hermanos, perdonen. Dice, pero fíjese, denme oportunidad, hermanos, para encontrarlo. Dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, vuelvo y repito como en Efesios 1:13. Desde que creísteis fuisteis sellados por el Espíritu Santo, el cual es las arras de vuestra herencia. Arras era una prenda que se daba en testimonio de que la promesa que se daba para hacer un negocio se iba a cumplir. El Espíritu Santo se nos ha sido dado para dar testimonio dentro de nosotros de la realidad de la salvación y de la realidad de la vida eterna y de la realidad de que un día heredaremos el cielo con el Señor. Ese es el que nos da testimonio de la palabra. Entonces dice aquí en el versículo 26 de Romanos 8, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Vino para ayudarnos en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que el Espíritu nos ayuda a orar. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a ayunar.
Por eso, el Señor nunca nos pidió que hiciéramos nada por esfuerzo propio. En nosotros, por fe caminamos, por fe actuamos. Y el Espíritu Santo, nosotros vamos caminando por fe, iniciamos el acto de la vida cristiana, y cada día mientras nos movemos permitimos al Espíritu Santo, por el pleruste, por la llenura, que es que el Espíritu Santo nos domine, nos controle y nos lleve a hacer la labor. Cuando dependemos de nosotros, el problema es que muchas veces pensamos que Dios quiere que hagamos las cosas por nuestro propio esfuerzo, por nuestro propio intelecto. ¿Y qué sucede? Que entonces nos da trabajo, nos asfixiamos, nos cansamos, porque no permitimos que el Espíritu Santo tome control y lo haga. Nosotros empezamos a actuar por fe, como decía hermano G. Ávila, que él empezaba a actuar por fe y el Espíritu Santo de momento lo tomaba, pero siempre como la experiencia de Kathryn Kuhlman, aquella grande predicadora que existió hace años, en 1970 y algo. Dice que ella no salía a la plataforma, a la tarima, hasta que el Espíritu Santo no lo sentía, que le confirmaba. Y ella decía: Espíritu Santo, ¿dónde está Espíritu Santo? Porque había veces que no lo sentía, pero también hay un error, porque nosotros hacemos un acto de fe. Cuando Moisés se turbó, que estaba frente al Mar Rojo, él clamó al Señor para que abriera el Mar Rojo. Y el Señor le dijo: Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Extiende la vara. ¿Ah? O sea, en otras palabras, que nosotros nos movemos en fe. Es como digo, el carrito, el tren no se mueve. Lo que mueve, Dios le da una palabra a usted, que es la locomotora que va a mover el tren. El primer no es un vagón, el primero es la locomotora. ¿Y qué sucede? Y la locomotora, la palabra, es la que mueve los vagones de la fe, es la que hace que los milagros sucedan. Pero nosotros tenemos que empezar a creer en la palabra de Dios y mover. Si Dios me dice: pondré la mano sobre los enfermos y sanarán, pues yo empiezo a poner manos sobre los enfermos. ¿Ah? Si Dios me dice: echaré fuera demonios, pues yo tengo que creer que echaré fuera demonios. Pero si yo digo: saldrán los demonios, ¿ah? Irá a pasar, pues entonces el Espíritu Santo no puede hacer lo que yo no creo. Pero si el Espíritu Santo me ha dado esa palabra, entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que creer en el potencial del Espíritu Santo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Si estando fuera, así en Moisés abrió el Mar Rojo, si estando fuera Eliseo hizo milagros, ¿cuánto más ahora nosotros que está posesionado de nosotros? Por Él quiere posesionarse cada día más. Por eso dice: el Espíritu Santo nos anhela ardientemente. O sea, tenemos que ir entregando el territorio de nuestra voluntad y permitir que sea el Espíritu Santo que domine. Pero esto es un aprendizaje. Cada día aprendemos a darle más del Espíritu Santo y el Espíritu Santo va dominando más en nuestro territorio. Como cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán, ¿ah? Que tuvieron que ir conquistando el territorio. Ahora Dios tiene que conquistar nuestro territorio, porque muchas veces queremos funcionar bajo el yo, y entonces Dios nos ha dado el Espíritu Santo, pero no lo dejamos trabajar. Muchas veces la duda, muchas veces el orgullo, muchas veces la soberbia, porque nos creemos, ¿eh? Y hay veces que usted puede estar hablando en lengua, pero hay veces que está hablando bajo el orgullo. Yo he visto personas hablando en lengua en la iglesia, pero uno nota el espíritu de orgullo, de que quieren demostrar que hablan muchas lenguas, porque creen que por hablar muchas lenguas Dios los va a usar más. No, el don es de Dios. Si usted empieza a adueñarse del don y a creerse que es superior porque tiene el don, el espíritu se apaga. ¿Ah? ¿Cuántas personas por orgullo el Espíritu Santo se ha conquistado? Hay veces que hablamos de la fornicación, el adulterio, pero no hablamos del orgullo, de la superespiritualidad, del querer demostrar que soy más espiritual que el otro, porque hablo lengua, porque Dios me usa. Y entonces lo que hace es que el Espíritu Santo se contrista, disminuye, y a veces nos usa en su misericordia
Pero si no nos damos cuenta a tiempo, nos pasa como Sansón. Sansón, los filisteos sobre ti, ya el Espíritu Santo se había apartado. Porque creyó que el don que era de él, el don no es de nosotros. Nadie es superior. Unos hablan lengua, dijo Pablo, lo dice así claro. Búsquelo en la Biblia, en Corinto. Unos hablan lengua, otros profetizan, ¿ah? Otros hacen milagros, pero todo por un mismo espíritu. O sea, es el Espíritu Santo que te quiere usar. No es porque tú ores más o ayunes más. ¿Ah? Porque oremos más y ayunes más es como el que, siempre digo, como el que va al gimnasio y hace más ejercicio, porque quiere verse más grande que los demás. Siempre está el yo donde quiera metido. Hay quien quiere predicar mejor o hacer un video mejor. Mano, yo no quiero hacer este video perfecto. Lo que quiero es aportar, llevarnos al conocimiento preciso y claro de la palabra de Dios hasta donde Dios me dé mi capacidad. Otros tienen más capacidad que yo. Yo oro para que Dios los use. Entonces, el don, Dios nos ha dado a todos el Espíritu Santo. Dios nos ha dado a todos dones. Lo que hay que hacer es pedir a Dios que me muestre cuál es el don que me ha dado y permitir que Dios explote el don a través de mí. Y que Dios me libere de mí mismo, de mis limitaciones, y que Él me tome y me mueva. Y cuando yo he tenido esa experiencia que a veces he predicado yo y me doy cuenta que he sido yo, he hecho fuerza, después he terminado frustrado, pero cuando el Espíritu me ha tomado, que es el Espíritu, los hermanos mismos al final me dicen, wow, pastor, verdaderamente Dios habló hoy. Y hay momentos, hermanos, que es así. Hay momentos que nos domina la carne y sin querer nos salimos de la dirección del Espíritu y predicamos nosotros. Y va a haber momentos que sentimos que Dios fluye de una manera especial. Pero Dios lo permite para que siempre entendamos que el don es de Dios y que nos humillemos. Y que cuando vemos tremendos resultados, digamos, Señor, gracias porque fuiste tú. Que Dios les bendiga. Y hasta aquí este estudio.